lo dijo en la primera hora. Esta, como digo, es la última semana del año. Hoy es el penúltimo programa del 2022 y es tiempo de hacer evaluaciones. Nos contactamos vía telemática con el economista Galo Cabanilla. Él es analista económico y político. Nos atiende justamente desde el puerto principal. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, un gusto saludarlo. Muy agradecido por su invitación. A usted por la gentileza de conectarse con nosotros. Hagamos primero una evaluación general sobre lo que nos ha dejado en materia económica, que es obviamente su experticia, este 2022. Economista Galo Cabanilla, tenga la bondad. Bueno, en materia económica nosotros podemos hablar de un déficit fiscal, según las mismas proyecciones del gobierno, del 1.7% del PIB. Vemos también una inflación que en el último mes fue del 0.01%, menos 0.01, es una de las inflaciones más bajas, perdón, una de las inflaciones más bajas en Latinoamérica en general, ¿no? Una tasa de desempleo del 4.72%. Vemos también que a nivel de la deuda externa, el Ecuador, pues, al día de ayer recibió 504 millones de dólares, ha completado 1.826 millones de dólares en este mes, y en general en el año ha completado los 6.756 millones de dólares que ha obtenido por concepto de deuda externa de los organismos multilaterales. Inclusive se espera que en los próximos días se reciba 500 millones de dólares más. Entonces, en cuanto a lo que es conseguir o hacer efectivo el financiamiento de los organismos multilaterales, el Ecuador realmente está llegando pues a la meta planteada. Sin embargo, la economía, debido a las cuestiones internas y también a las cuestiones, a los temas de entorno a nivel de Latinoamérica, no termina de despegar, ¿no? Es más, yo podría decir que está rebotando todavía. ¿Qué significa eso de rebotando todavía, economista Cabanilla? Rebotando todavía significa que luego de la caída que tuvo la economía en el año 2020, el 2021, la economía permaneció desacelerada porque recién estaba retomando fuerza y tuvo un crecimiento. Sin embargo, ese crecimiento no fue del todo contundente y en este año se esperaba que la recuperación sea mayor. Sin embargo, sigue contenida la economía por la falta de políticas públicas que incentiven la inversión, que incentiven el consumo. Recuerde usted que al final del año pasado, del año 2001, se aprobó una ley en la que se aumentaban los impuestos. Y a partir de eso no ha habido la suficiente inyección hacia el sector empresarial para que pueda realmente reactivarse, sabiendo que el entorno mundial es complicado cuando estamos hablando de una guerra, digamos la guerra de Rusia, que implica inclusive un estancamiento económico para las grandes potencias. Nosotros estamos dolarizados y una de esas potencias es los Estados Unidos. Y el propio Latinoamérica se proyecta un crecimiento solamente del 3.7% del PIB a nivel de toda Latinoamérica, cuando inicialmente se había proyectado un crecimiento del 6.7% del PIB. E inclusive en el año 2023 se proyecta una desaceleración del 1.3%. Entonces, ¿qué significa esto? Esto de rebotar significa que queremos subir pero volvemos a bajar, queremos subir pero volvemos a bajar. Entonces, el gobierno tiene que concientizarse en este aspecto y mucho tienen que ver los ministerios, los ministros de las carteras de producción, de las carteras de comercio exterior, etcétera, para generar las diferentes políticas en los diferentes sectores. Podríamos analizar sector por sector, pero en los diferentes sectores
que requieren un impulso para poder salvar el entorno económico adverso y de desaceleración mundial que se está viviendo. Pero entonces, a ver, para entender esta primera parte de su exposición, el gobierno ha hecho lo que corresponde en materia de relaciones con los organismos de financiamiento multilaterales. Estos organismos han financiado obviamente la economía ecuatoriana. De hecho, acabamos de cerrar, el gobierno dice con éxito, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el último desembolso de $700 millones que ya han sido depositados en la cuenta única del Tesoro. Digamos, por ahí está bien, ya. Pero eso no se traduce en la economía real. Exactamente. Mejor no lo hubiéramos podido resumir. Pero entonces es un problema de visión económica, de política económica, de política fiscal, de falta de visión. ¿Cuál es el problema, economista? Es un problema de gestión pública y de entender la dinámica económica del Ecuador. El Ecuador debe crecer en función de un modelo económico propio. El Ecuador necesita impulsar gestiones propias del sector productivo. El Ecuador necesita salir de esa economía que solamente está viendo el petróleo como la fuente de financiamiento de la caja fiscal y el desarrollo del país. El Ecuador necesita darle más importancia al banano. Mire, el banano ha disminuido sus exportaciones en alrededor de 48.000 cajas de banano, o sea, de 48 millones de cajas de banano. Estamos hablando de una gran cantidad. El sector camaronero acaba de ser afectado por el tema del subsidio al combustible, y solamente porque es el sector que más exporta, pero se quedan algunos en las cifras generales y no ven que los sectores productivos, en la medida en que más exporten, generan más empleo, generan más ingresos, generan bienestar. Esto produce consumo, porque las personas empleadas producen consumo, y el resto de las personas el comercio comienza a dinamizarse y hay un círculo virtuoso. Yo escuchaba a la representante de la UNE, me parece, en su entrevista anterior, y ellos están en la pelea del salario básico. Pero yo le pregunto, más allá de que el monto que el gobierno propone aumentar es importante, yo le pregunto, ¿cuántas personas en el Ecuador tienen un empleo formal? Lo que se llama en economía el pleno empleo, es decir, las prestaciones sociales, etcétera. ¿Y cuántas personas del Ecuador que tienen el empleo formal tienen realmente o ganan el salario básico? Cuando usted se pone a hacer ese análisis, en realidad se va bajando muchísima la cantidad de gente que se ve afectada por el tema del salario básico. Y ahí ahí se quedan en una discusión, en un tema que afecta a la minoría, cuando la mayoría, que son las personas que están en el subempleo, es decir, que viven del día a día, no tienen un beneficio real porque vivimos en una economía que se ha estancado, o sea, que está estancada, que realmente no tiene un despunte porque no presta las condiciones para la inversión, cuando no tenemos seguridad, cuando no existen buenos servicios de salud, cuando no existen buenos servicios de educación, cuando no existe una estabilidad económica, cuando no existe una estabilidad jurídica para poder decir yo vengo o una empresa viene invierte su dinero, y no estoy hablando de extranjeros, estoy hablando de los nacionales, que digan, ok, el dinero yo lo invierto acá. Muy pocos somos los que creemos realmente en el Ecuador y dejamos todas nuestras esperanzas y ponemos toda nuestra visión en el Ecuador y que la proyectamos hacia el mundo. Muy pocos. La mayoría de gente prefiere ser conservadora, pero ese conservadorismo se rompe el rato que se generan las condiciones. Oye, económica, que existe en el país. Economista Galo Cabanilla, ya que usted tocó el tema de inversión y hablemos de la extranjera, este 2022 hemos recibido
una significativa inversión extranjera o todavía sigue siendo incipiente la llegada de inversión extranjera al Ecuador? No, todavía es incipiente totalmente. Es incipiente totalmente porque el Ecuador, mire, en el 2021 por remesas, digamos, lo que nosotros manejamos aquí mucho por inversión extranjera directa, debería serlo orientado hacia las empresas, hacia la creación de nuevos negocios. Pero en el fondo lo que le llega al Ecuador, que sí ha subido, son las remesas internacionales. Eso sí ha incrementado porque el Ecuador ha tenido alrededor o más de 4.000 millones en remesas internacionales y eso es un monto importante para sostener la economía, pero para sostener inclusive la economía particular o la economía doméstica y también para sostener la dolarización. Pero el Ecuador necesita un impacto realmente en la inversión extranjera directa. Pero para la inversión, pero para que haya ese impacto, aun cuando hay un pozo que según el gobierno lo va a terminar de licitar en este año, no recuerdo el nombre en este momento, pero un pozo petrolero, pero el Ecuador necesita inversión que genere empleo. Y para eso el Ecuador debe generar esta sinergia entre las economías naranjas, la economía violeta, la tecnología. Debemos pensar en las ciudades inteligentes y todas las características que implican las ciudades inteligentes a nivel de construcción, de transportación, de acceso a servicios, de conectividad. Entonces, estos nuevos rubros, que son inversiones importantes, pueden atraer realmente flujos que van directo a la creación del empleo. Y con eso inyectan el consumo en la economía y comienza entonces un efecto diferente al que hemos estado sintiendo hasta el día de hoy. Economista Galo Cabanilla, ¿cómo se proyecta 2023 ya sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Tomando en cuenta evidentemente el comportamiento del precio internacional del petróleo, algunas expectativas que tiene el país respecto de obra pública, que en realidad no es que el gobierno del presidente Lasso en este año y medio de gobierno y en este 2022 ha potenciado la obra pública, no es que haya una gran obra pública en el Ecuador. ¿Cómo ve usted la proyección para 2023? La proyección para el 2023 parte muchísimo de la forma como el gobierno aproveche la buena relación o el manejo de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque más allá de que ya se haya terminado el primer plan, queda una buena relación que puede ser aprovechada para financiamientos posteriores o para líneas que puedan inyectar recursos al Ecuador. Sin embargo, no se ve soluciones en el ámbito de la seguridad, no se ve soluciones en el ámbito de la salud. Seguimos con el problema del IES. Recuerde usted que el IES, además de dar servicios a los afiliados, que es importante, que es lo fundamental, y más allá de los afiliados, incluso a todos aquellos que el Ministerio de Salud, teniendo la obligación de hacerlo, no alcanza a darles la atención. Y por lo tanto el IES suple esa atención médica. El IES también en la economía representa el ahorro interno del país. Y en la medida que el gobierno le siga debiendo dinero al IES y que el IES siga en manos de estos grupos de poder, de estos grupos sindicalistas extremos, que lo que ven en el IES es un espacio para abusar de la función pública y que no han dado ningún resultado. No, es decir, el IES necesita cambiar la forma de administrarse y esa administración debe ir a los afiliados y no debe estar en manos de estos grupos políticos y sindicalistas que no han dado ningún resultado, incluyendo
la forma en que se han elegido los representantes de empresarios y los representantes también del gobierno, que bueno, son a dedo, pero los de los empresarios también han sido prácticamente unas personas que no han tenido ninguna conciencia. Acabamos de salir de un individuo que tenía como 20 años en el IES, lo cual es inadmisible frente a la situación terrible en la que encontramos esta institución importante en el Ecuador. Y la solución tampoco es privatizarla, todo lo contrario. La situación es fortalecer la administración. ¿Pero por qué le dedico tiempo al IES? Porque estamos hablando del ahorro interno. Y ese ahorro interno debidamente canalizado hacia el incentivo de la economía, hacia préstamos, hacia beneficios para los afiliados o para la ciudadanía, es lo que va a generar realmente también un impulso económico. Mientras el IES siga siendo la caja chica de los gobiernos de turno y el botín político de grupos extremos o sindicalistas, tenemos ahí también un gran recurso paralizado en el Ecuador que no está generando los beneficios que debería generar. Correcto, economista Galo Cabanilla, con la proyección para el próximo año. Una cosa más, el 1 de enero regirá un nuevo salario básico unificado de $450. La presidenta del FUD hace minutos dijo que sigue siendo insuficiente ese aumento porque cree que debería haber una política integral detrás de la fijación del salario básico unificado y que no existe. ¿Cómo ve usted esta posición del FUT? Con pena, la veo con pena, y la pena es porque lamento la ignorancia con que manifiestan las cosas, y lo digo frontalmente, porque ¿qué política integral puede haber para subir el salario básico cuando, ya le digo, afecta a un mínimo de los que tienen pleno empleo, o a una cantidad de los que tienen pleno empleo? Pero en realidad el IES, más allá del salario básico, que ellos tampoco han propuesto ninguna política integral clara, no demuestra pues el IES tener la administración y la gestión necesaria para cumplir con los requisitos de una institución que cumple con sus afiliados. Por favor, ¿con qué cara esta gente pelea las posiciones directivas del IES cuando los ciudadanos vamos a hacernos atender y lo único que le recetan es paracetamol y no existe ni una jeringuilla? Cuando la gente no recibe los beneficios por la aportación que realizan, tanto él como empleado en el caso de que está afiliado, y el empleador también aporta. Entonces, estamos hablando de una contradicción completa, porque una forma también de aminorarle el peso de los gastos a las familias es precisamente cubriéndole pues la atención médica, porque ningún ser humano está exento de una enfermedad. Entonces, no hay bolsillo que soporte el tratar con una enfermedad, el manejar una enfermedad, el curarse de una enfermedad, peor si esta es grave. Y sin embargo, no tienen la sensibilidad de por lo menos mejorar el servicio, de darle la atención a la gente, porque eso sí, para cobrar el IES es buenísimo y está bien. Las obligaciones hay que cumplirlas, especialmente, o mejor dicho, todas las obligaciones hay que cumplirlas porque uno tiene que ser responsable y honorable, pero también tiene derecho a reclamar por los beneficios. Entonces, en realidad, yo creo que el aumento del salario básico es algo
relativo, simbólico. Y ya tenemos que dejar de pensar en la pobreza y en distribuir pobreza. Que si 25 es bueno, que si $26 es bueno. ¿Acaso con $1 más o con $2 más los ecuatorianos vamos a salir adelante? Tenemos que pensar en generar riqueza. Y para generar riqueza necesitamos un IES funcionando, dando sus servicios, un IES invirtiendo invirtiendo en infraestructura, en préstamos, dándole apoyo a los ciudadanos, generando producción con el ahorro nacional. Eso es lo que necesitamos y no estas discusiones sencillas, básicas, porque seguimos en los temas básicos, lamentablemente, por culpa de esta gente, y no nos enfocamos en las cosas importantes. Correcto. Galo Cabanilla, gracias por la gentileza, por el tiempo, por sus aportes para el debate sobre los temas económicos y que tenga un excelente inicio del 2023. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gran saludo para Quito, ¿no? Yo también veo a través de su señal que Quito está más bella que nunca, soleada, pues con su clima maravilloso, y un gran saludo pues también a todo el país, ya que la señal de Sonorama llega pues en general casi a todo el país, y deseándoles a todos los ecuatorianos un feliz 2023 en unión de su familia y cumpliendo todos sus objetivos y metas que se estén planteando. Lo propio para usted. Gracias. Muy gentil. El economista Galo Cabanilla, analista, conversando aquí en A Primera Hora, haciendo una valoración, ¿no?, de la parte económica. Digamos, divide, ¿no? Por un lado, la visión fiscal, el tema del acercamiento con los organismos internacionales, que lo ha destacado, pero ha faltado que esto se sienta en la economía real, nos ha dicho a lo largo de este 2022. Proyecciones para 2023 también las ha expresado nuestro invitado en esta mañana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.